García Cabeza de Vaca. Carlos Manuel Juárez, nuestro colega periodista y director y fundador de Elefante Blanco en Tamaulipas, pues obviamente ha seguido de cerca todo esto y nos cuenta cómo lo viste. Carlos Manuel, buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días. Como lo mencionas, bueno, por unanimidad y con un debate intenso, ayer la Suprema Corte de Justicia canceló el último amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue una sesión muy sui generis, digámoslo, dentro de lo que es la nueva Corte, y vamos a ver una crónica. Esto fue lo primero que dijo cuando Lenia Batres, la ministra encargada del proyecto, y lo primero que pasó fue esta exposición de la ministra Lenia Batres respecto a los resolutivos. El proyecto propone revocar la sentencia del juzgado de distrito al considerar que exigió un estándar probatorio más alto del constitucionalmente previsto, conforme al artículo 16 constitucional. Para librar una orden de aprehensión, basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión. Había una discusión, por un lado, Carmen y audiencia, que era el amparo en revisión específicamente del exgobernador Cabeza de Vaca, y había otro que era más de fondo, que era establecer un estándar de cantidad de pruebas para solicitar una orden de aprehensión. Sobre esto ahondaron la ministra Yasmín Esquivel Moza. En el estudio de fondo, si bien consideró que los agravios hechos valer por las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de la República son fundados y suficientes para revocar la sentencia de amparo, estoy en contra de la metodología y todas las consideraciones del proyecto. En primer lugar, no comparto la metodología que se sigue, pues si bien en el párrafo 44 se adelanta que la materia de este recurso de revisión consiste en determinar si la sentencia recurrida excedió los límites del control jurisdiccional propios del juicio de amparo, la cual es la metodología que se debe seguir en este caso, lo cierto es que a lo largo del proyecto se incurre en el mismo vicio que acusa el Ministerio Público a la jueza de amparo. Posteriormente, el ministro Giovanni Figueroa también criticó el proyecto de la ministra Lenia Batres. La mayoría de las personas ministras de este tribunal pleno determinó que el asunto revestía interés, importancia y trascendencia porque nos ofrecía la oportunidad de fijar doctrina sobre el estándar probatorio que se requiere para la emisión de una orden de aprehensión en el sistema de justicia penal oral. Es decir, definir el parámetro constitucional que, conforme al artículo 16 y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe regir para la emisión de una orden para restringir la libertad personal en la etapa de investigación inicial. Sin embargo, la propuesta que se nos hace, a mi juicio, no construye ese estándar. Allí se comenzó el debate intenso. Lenia Batres, la ministra, respondió a estos dos comentarios de la ministra Yasmín Esquivel y tanto el ministro Giovanni Figueroa. Y el estudio del proyecto se refiere al exceso en el que incurre el juez de control constitucional al valorar los datos de prueba que recabó la Fiscalía para la solicitud de la orden de aprehensión. Esa es la base del proyecto, precisamente. En segundo lugar, las consideraciones de las solicitudes de facultad de atracción no condicionan el sentido de la resolución que emita la integración de este pleno en el fondo del asunto, pues se trata de una revisión preliminar sobre los requisitos de importancia y trascendencia. Seguimos con Lenia Batres, que ya se refirió directamente, Carmen, allí a las consideraciones del ministro Giovanni Figueroa. El proyecto desborda la litis, y por cierto no dan un solo dato de por qué consideran que se desborde la litis y se sustituye al juez de control. Se afirma varias veces, pero no se indica por qué.
Carmen, como podemos ver hasta este momento, ya había un debate intenso, no había participación todavía del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro también dio unos comentarios que él llamó para reforzar el proyecto de la ministra Batres. Voy a estar también a favor del proyecto, pero sí tengo algunas sugerencias para fortalecerlo. Coincido de que en el caso que estamos analizando se elevó el umbral de simple probabilidad a la hora de revisar la procedencia o no de la orden de aprehensión. Se analizó aisladamente los datos de prueba e incluso se mezcló los elementos constitutivos de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada. Sin embargo, viendo el proyecto, creo que debemos de fortalecerlo, incluso desde el apartado de la procedencia. De hecho, este apartado pues es un poco raro porque... Es como sucede en la Corte, hubo respuestas, Lenia Batres respondió también al ministro presidente. Efectivamente que vamos a reforzar las argumentaciones con base en lo que ustedes me envíen, por supuesto, y hasta ahora pues quien me envió específicamente notas pues fueron las ministras Sara Irene y la ministra María Estela, pero con mucho gusto estaré recibiendo sus observaciones, que tendientes por supuesto a reforzar los argumentos de constitucionalidad que... Y Carmen, ya hasta casi más de 40 minutos de debate intenso en la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar enfiló que hubiera una votación a pesar de que la mayor parte de los ministros, 4 por lo menos, habían declarado que no estaban de acuerdo con las consideraciones y la metodología del proyecto presentado por la ministra Lenia Batres. Allí se dio un jaloneo que así dirimió Hugo Aguilar. No veo algún posicionamiento en contra, insisto. Entonces, lo que les propongo es que se haga el engrose. Y bueno, así se dio la votación. Una votación, pues, insistir, nadie estuvo de acuerdo en metodología, pero sí estuvieron de acuerdo en cancelar este amparo y tampoco en que, bueno, no hubo una fijación de un estándar para las órdenes de aprehensión. Ni más ni menos, es decir, esta crítica a las consideraciones, a la metodología, o sea, hicieron trizas el proyecto, pero votaron por lo que iban a votar, que era quitarle el amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas. Vaya discusión la que nos cuentas, Carlos Manuel, vaya crónica que nos has compartido y que te apreciamos muchísimo. Carmen, y bueno, pues ahora, solamente para cerrar, ya la Corte va a notificar al Juzgado Octavo de Distrito en donde estaba este amparo a favor del exgobernador Cabeza de Vaca, y ahora pues lo que se espera es que la Fiscalía General de la República solicite la detención y la extradición del gobernador, que ya ha dado entrevistas y dice que él permanecerá en Texas y que desde Estados Unidos se va a defender. Dice que no solamente se defenderá con protección para él, sino también con acusaciones para lo que él llama la narcocúpula política en Morena. Pues veremos qué sucede en estos ya más de 5 años, Carmen, que tenemos reporteando contigo pues este caso de Cabeza de Vaca, que es tan profundo, y ayer pues queda claro también en la Corte pues que hay pues diferencias. Sin embargo, pues todos votaron a favor de quitar el amparo. Ahí está la crónica y la información. Gracias, Carlos Manuel, que estés muy bien. Buenos días. A ti, buenos días. El ex gobernador de Tamaulipas efectivamente se manifestó de inmediato, lo hizo a través de sus redes sociales y este es su mensaje. El día de hoy vemos las consecuencias de lo que muchos advertimos con la reforma al Poder Judicial. Cuando se pierde la autonomía, la justicia pasa de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de la persecución política que responde a los intereses del poder. La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial, sino someterlo para usarlo a su conveniencia. Así es, para su conveniencia política contra quien denuncia,
contra quien se opone o a aquellos que no nos doblamos. Y lo ocurrido el día de hoy no se entiende como una decisión aislada ni como un proceso jurídico normal. Durante años se fue construyendo una ruta para llevar mi caso a donde políticamente les convenía. Hubo maniobras, presiones y una intervención sistemática para apartar a los juzgadores y mover el asunto hasta colocarlo en manos afines al poder. Incluso promovieron que la Corte atrajera un asunto que ya había sido resuelto. Y hay un hecho que lo retrata todo. No resolvieron el fondo del asunto cuando pudieron hacerlo. Lo fueron empujando hasta que entró la nueva Suprema Corte, electa bajo los acordeones que ellos mismos repartieron y que casualmente le llegara a la ministra Lenia Batres Gualdebarrama. Y entonces sí, avanzaron para sacar una resolución a modo. Eso confirma que no les interesa la justicia, les interesa perseguir a un opositor que en el año 2019, cuando aún era gobernador de Tamaulipas, descubrió, decomisó y denunció formalmente las redes criminales de huachicol fiscal que operaban en el Estado y que robaban recursos públicos de los mexicanos a través de evasión de impuestos. A partir de esa denuncia vinieron las presiones, las amenazas y la persecución política. Y hoy, 6 años después, queda claro por qué. La red de corrupción y el desfalco más grande en la historia de México se orquestó desde Palacio Nacional. Un quebranto a la nación por más de 600,000 millones de pesos que se convirtió en el negocio de Andrés Manuel López Obrador. Hoy es más que evidente que el huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas políticas de Morena y también para sellar un pacto con el crimen organizado. Ahí están las consecuencias. Por supuesto que no me arrepiento de haber enfrentado y denunciado esta red de complicidades, porque el daño que Morena le ha hecho al país y el narcoestado que ha permitido instaurar es imperdonable. Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria para que la justicia alcance a todos aquellos que hayan utilizado el poder para perseguir opositores, fabricándoles delitos, que hayan calumniado o difamado a opositores y sobre todo que hayan pactado con el crimen organizado, solapando y protegiendo a las estructuras criminales, convirtiendo a México en un narcoestado, ya que fue Morena quien pactó con los narcoterroristas, formando ahora parte de ellas. Yo no me doblo, yo no me vendo, y la historia pondrá a cada quien en su lugar. En los próximos días seguiré informando a la opinión pública sobre mi caso y sobre las irregularidades y abusos con los que se ha conducido este proceso. Y también quiero dejar algo muy claro. Este juicio aún no es definitivo. Mi situación jurídica no está resuelta y no se me ha imputado ningún delito. Gracias.